Juan Jesús cenamos en uno de los mesones más típicos de todo Gijón, situado en plena ruta de los vinos y con más de 50 años a sus espaldas. Arrancamos con un chorizo criollo. Buena pinta, ¿eh? Y bueno, nos traen estos dos trocinos de pan. Se nota que está hecho a parrilla, sí. Mirad, el toquecín que tiene. Está crujiente. Esto no es un criollo, chavales. Esto es el primo guapo del chorizo hecho a la parrilla. Muy doradín, los patates. Pero vaya como crujen estas patatas, madre mía. Bueno, pues criollo liquidado. Mira, me encanta mollar. ¿A vosotros os gusta mollar o no os gusta mollar? Y se vienen las mollejas, uno de los platos más típicos de este mesón. Y flipáis cómo huelen estas mollejas con el toque de ajo y el perejil. Me da que van a saber muy bien, porque viendo cómo huelen... Madre del amor hermoso, no me extraña que sea uno de los platos más demandados del estilo Carti. Bueno, me dicen que hay veces que están agotadas. Hoy estuvimos de suerte. Y con un toque de perejil, el ajo y el aceite, brutal. Buah, ¿cómo me voy a poner? Mirad el chuletón. Uf, y con los pimentinos, ¿eh? Eso sí, hay que apurar para que no se os haga mucho, porque si no apuráis con la piedra caliente... Esto es un orgasmo. ¿Has echado un poco de sal? Un poco, ¿eh? No te pases, Javier. Pero los pimentinos estos... es que hay jamón. Buah, y es que huele... los pimientos tremendos. Y llegó el momento y ambión. La tarta Sancho. Oye, estos bolines de qué será, ¿no? A ver si me lo sabéis decir. Mira. Va, estoy flipando con esta carne. Brutal. Y el total de la cena para 2 personas en el mesón Sancho fue de 84,50 €. Y si os gustan estos vídeos, seguidme, que se vienen más facturas.